Era un triángulo equilátero, negro, perfecto. En este episodio, buscamos respuestas a uno de los mayores misterios sobre ovnis. Si no hubiera tenido binoculares, nunca habría sabido que era un triángulo. Por todo el mundo, las personas han estado viendo extraños triángulos en el cielo. Esa nave no emitió ningún sonido excepto por un leve zumbido. La poca velocidad es un aspecto muy extraño en todo esto. Era un objeto enorme moviéndose muy sigilosamente por el cielo. ¿Son estos misteriosos triángulos aviones militares ultrasecretos o se trata de ovnis en una posible misión que amenaza nuestra seguridad nacional? Si es nuestro, genial. Si no es así, tenemos mucho de qué preocuparnos. Todo lo que sabemos sobre los ovnis está cambiando. Gracias a un equipo dirigido por el ex investigador de ovnis del Pentágono, Luis Elizondo. Sea lo que sea, eso es real. Y el ex alto funcionario de inteligencia, Chris Mellon. Este es un fenómeno actual y continuo. Ocurrió y sigue haciéndolo. Descubrieron 5 características únicas que los ovnis tienen en común. Se trata de 5 rasgos visibles. Y publicaron videos revolucionarios. ¿Qué demonios es eso? Que obligaron a la Armada a admitir que sus pilotos se han encontrado cara a cara con objetos no identificados. La Armada de los Estados Unidos hizo una impactante declaración hoy. Los objetos voladores captados en video por sus propios pilotos de combate son, de hecho, ovnis. Ahora una nueva oleada de testigos militares sale de las sombras. Nunca había visto nada que se moviera así. La forma, el tamaño, la velocidad. Era un ovni. El equipo se encuentra ahora en una nueva misión. Unir los puntos para revelar la verdad sobre los ovnis. Nada en la Tierra tiene semejantes capacidades. Y advertir al mundo sobre los peligros que podrían representar. Carl Sagan dijo una vez célebremente, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Él tenía toda la razón. Pero ahora tenemos la prueba. A lo largo de la historia, objetos voladores no identificados de diferentes formas y tamaños han aparecido en nuestro cielo. Miles de testigos han observado misteriosos platillos voladores, orbes, cubos y tic-tacs. Pero muchos otros han informado sobre naves no identificadas en forma de triángulo durante las últimas 4 décadas. Por lo que el equipo ha iniciado una nueva investigación. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, entra. Toma 1, marcador. Estuve en el ejército 24 años. Llegué a Fort Bragg en enero de 1990. En agosto de ese año fue cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Lo que Irak ha hecho viola todas las normas del derecho internacional. En diciembre de 1990, en vísperas de la Guerra del Golfo, a un veterano llamado JT se le asignó una misión en un puesto de avanzada estadounidense. Yo fui enviado al norte de Jafar al-Batin. Es un espacio aéreo, restringido y vigilado. Era el domingo del Super Bowl, después del atardecer. Todos veían el espectáculo previo al partido. Yo era el único afuera. Cuando miré hacia el cielo, vi algo que llamó mucho mi atención. Era lo único que había allí. Era un triángulo formado por 3 luces de color blanco anaranjado, que se desplazaban lenta y silenciosamente por el cielo. Se movían formando una especie de triángulo isósceles. Este objeto no estaba a una gran altitud, tal vez a unos 300 o 600 metros. Es un estimado. Seguía un rumbo perfecto hacia el este, flotando elegantemente hacia el cielo. No hubo absolutamente ningún sonido, ni el más mínimo. Estaba atónito. Estaba abrumado. Regresé a la tienda y le conté a mi mejor amigo, solo a él. Él me dijo que había oído a otros hablar de cosas similares, pero realmente no hablamos mucho al respecto porque el partido iba a comenzar y Whitney Houston cantaba el himno nacional. Así fue. Todos estaban embelesados por el juego. La verdad no vi nada parecido ni antes y menos después. El avistamiento de JT coincide con las descripciones que se han escuchado.
Tenía una vista muy clara de las luces en las esquinas del triángulo. Es parte de un asombroso patrón que, en general, todo tipo de personas ha informado, así como personal militar y policial. Debo decir que eso no se parece a ningún tipo de aeronave que yo conozca. Otro veterano de la Guerra del Golfo cree haber visto un ovni similar en forma de triángulo un año después, en la misma área. Fue en 1992, en el Golfo Pérsico Central. Yo era un técnico en criptología de la Armada especialista en persa, el idioma oficial de Irán. A menudo me enviaban al Golfo Pérsico, donde brindábamos apoyo al teatro de operaciones para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Este es, probablemente, uno de los individuos más capacitados que tiene el ejército de los Estados Unidos en el área de inteligencia. Para todos los efectos, este caballero es un espía en el campo de combate. La Guerra del Golfo había terminado tan solo un año antes y había muchas tensiones. Michael Bay estaba en el USS Mobile Bay, patrullando el Golfo Pérsico cerca de la ubicación del avistamiento de JT en Arabia Saudita. Fui asignado temporalmente e hice una pausa para tomar aire fresco y ver qué ocurría. Subí al nivel O6, lo más alto que puedes llegar en este buque de guerra. Yo estaba allí arriba, al acecho, como dicen en la Armada. No había operaciones de vuelo en curso, y de repente hubo un sonido vibrante que sentí y escuché al mismo tiempo. Fue un estruendo de muy baja frecuencia. Era como un estruendo y vibración, como un... miré arriba y allí estaba. Era un triángulo equilátero, negro, impecable, que volaba directamente sobre nuestro barco, como si hubiera estado siguiendo nuestra estela. En cada esquina tenía áreas redondas y brillantes. Esa cosa estaba a más de 3.000 metros de altitud y su velocidad me pareció estar entre los 500 y 800 kilómetros por hora. La aeronave no dejó ninguna estela. Fue absolutamente impresionante, majestuoso. Desde el momento en que la vi hasta que se perdió de vista, no pasaron más de 10 segundos. Así que regresé bajo cubierta y no vi ninguna indicación de que el radar estuviera rastreando esta cosa. A la velocidad a la que vi pasar esta cosa sobre mi cabeza, puede haber estado al margen del radar. Fue a plena luz del día. Un sobrevuelo directo en uno de los espacios aéreos más sensibles del planeta. Estaba asombrado por lo que vi. Aunque el avistamiento de Michael Bay en la Guerra del Golfo es similar al de JT, el equipo nota una diferencia. De nuevo tenemos este triángulo negro que aparece, y por cierto, a plena luz del día. Esto no ocurrió de noche. Es inusual. ¿Sí? Solo se me ocurren dos aeronaves que en esa época podrían encajar en ese patrón del triángulo. Una es el F-117 y la otra podría ser alguna especie de bombardero furtivo. Pero el perfil furtivo reduciría su observabilidad. Un triángulo en vuelo raso, con luces en cada esquina, sin estelas de vapor, sin ruido de motor y sin una fuente visible de sustentación. ¿Podría ser un avión ultrasecreto estadounidense ser la explicación del triángulo que JT y Bay avistaron? Estos aviones son parte de la historia de los aviones furtivos en Estados Unidos. El primer avión hipersónico SR-71 Blackbird entró en acción por primera vez a finales de la década de 1960. El avión furtivo B-2 fue presentado en 1989. Y el F-117 Nighthawk, un avión de combate furtivo que jugó un papel crucial para ganar la Guerra del Golfo. Los tres aviones contaban con el nuevo y radical diseño en forma de triángulo. Pero los testigos militares están seguros de que no fue lo que vieron. No fue un F-117 Nighthawk, no era un bombardero B-2, no tenía bordes en forma de sierra, era un triángulo equilátero de color negro perfecto. Incluso a 300 o 600 metros, de seguro oirías algo de un F-117 o de cualquier otro avión. Mientras se movía por el cielo, no hubo absolutamente ningún sonido. Ni siquiera un susurro, ni el más mínimo. Tengo un posgrado en ciencias de la aviación. Trabajé para el sector aeroespacial 20 años. Esto no se parecía a nada que se hubiera hecho público anteriormente. El misterio del triángulo se intensifica cuando un objeto similar fue visto en cielo estadounidense, en Utah, 30 años después.
Me dirijo a Moab, Utah, para reunirme con alguien. Es un exmilitar muy fiable. Él ha visto uno o más ovnis triangulares dentro del Parque Nacional. El ex subsecretario adjunto de Defensa de Inteligencia, Chris Mellon, está investigando ovnis en forma de triángulo. Este testigo nunca antes había hablado públicamente sobre su encuentro con un ovni. Espero obtener nueva información que nos diga si se trata de vehículos militares fabricados en Estados Unidos o de hecho en el extranjero, o si tienen un origen aún más exótico. Debido a su experiencia en inteligencia del ejército, el testigo ha solicitado permanecer en el anonimato. El testigo estará aquí al anochecer. Hola. Señor Mellon, ¿cómo está? Bien, ¿cómo te va? Bien, es un gusto conocerlo. Gracias por venir. Sí, gracias. El exanalista de inteligencia estaba con su padre, fotografiando el cielo nocturno en septiembre de 2019, cuando notaron una luz inusual. Había querido tomar fotos de la Vía Láctea desde hacía mucho tiempo, estaba muy concentrado en eso. Llegamos cerca de las 10 en punto, estábamos parados justo aquí. Mi papá vio una luz que era muy brillante. No fue más que un destello rápido, así que no pensé mucho en eso. Tal vez fuera un meteoro, pero después de 3 o 4 segundos apareció de nuevo. Así que me detuve y dije, papá, creo que es un ovni. Comenzamos a observarlo y se detuvo ahí por mucho tiempo. ¿En serio? A veces desaparecía y se veía como un destello. Luego aparecía de este lado. Si no hubiera tenido mis binoculares, nunca habría sabido que era un triángulo. ¿En algún momento pensaste en reportarlo a alguna autoridad? Sí, lo pensé, pero no creí que sirviera de nada. Estábamos seguros de que se irían en cualquier momento. ¿Estaba flotando en este punto? Sí, estaba casi inmóvil. No había ningún sonido, así que no oímos nada que lo mantuviera flotando. Dice que el triángulo se movía metódicamente alrededor del cañón como si tuviera un objetivo. ¿Tenías alguna idea sobre lo que eran esas cosas? Creo que buscaban algo. Sí. ¿Crees que buscaban algo? Creo que buscaban algo o hacían algún tipo de mapa detallado. Fue una locura. Siempre me he preguntado si podría ser eso lo que está ocurriendo con estos objetos, si la superficie de la Tierra no está siendo cartografiada de forma extensa, exhaustiva y con bastante detalle. Así que esto corrobora hasta cierto punto mi propio punto de vista. Es interesante ver a otro oficial de inteligencia con una idea similar. Mellon examina las fotos en busca de más pruebas o cualquier similitud entre este testimonio y otros avistamientos de triángulos. Este es el que parecía ser solo una luz brillante, hasta que usé los binoculares y pude ver que era un triángulo. Había configurado mi lente para una exposición de 10 segundos. La cámara del testigo estaba configurada para exposiciones prolongadas, ideal para capturar las estrellas, pero todo lo que se mueve se vuelve borroso. Luego, llevó las fotos a un amigo que es artista gráfico para que lo ayudara a crear una composición de lo que dice haber presenciado. Vaya. Se lo mostré a mi padre y dijo, vaya, ahí está. Muchas gracias por compartir eso. ¿Cómo te afectó esta experiencia? Por un lado me doy cuenta que no estamos solos. Para mí es un hecho. Puede sonar cliché, pero para mí pasó de ser ciencia ficción a un hecho científico esa noche. Su historia era absolutamente creíble. Tenía una autorización de seguridad y ocupaba un puesto de gran responsabilidad. El avistamiento de Utah ocurrió en septiembre de 2019. Para Chris Mellon esto es clave porque significa que el objeto no era el F-117 en forma de triángulo, que fue retirado en 2008, ni el B-2, cuya misión de combate más reciente fue en 2017. Pero ¿podría el objeto que flotaba esa noche sobre el Parque Nacional Canyonlands haber sido algún tipo de tecnología militar secreta aún clasificada? La comunidad de Texas está un poco preocupada por algo misterioso que flota sobre sus cabezas. Mira las luces, te diré cuándo mirar. Ve cómo brillan. Por años ha habido rumores sobre un supuesto avión espía en forma de triángulo cuyo nombre clave es TR-3B. Desde hace mucho tiempo las especulaciones sobre su existencia han fascinado a muchos en las comunidades de ovnis y de la aviación. Todos, desde excursionistas en las montañas de Sierra Nevada hasta los pilotos de las aerolíneas, comenzaron a ver cosas
y les notificaban a personas como nosotros en Aviation Week. Bill Scott es un ex ingeniero y piloto de pruebas de vuelo de la Fuerza Aérea que pasó años como reportero tratando de resolver el misterio del triángulo. Los informes variaban considerablemente en calidad, pero lo que encontramos al intentar juntar todas estas cosas fue que algunos de ellos se relacionaban con programas conocidos. Muy rápidamente se convirtió casi en una pequeña industria. Sabemos con seguridad que hay muchos de estos vehículos voladores en forma de triángulo. En Groom Lake, en el Área 51, aún se consideran clasificados. Se rumoraba que el avión espía TR-3B tenía una enorme envergadura y volaba extremadamente lento a bajas altitudes. Pero para Chris Mellon, estas historias son más leyendas que hechos. Todas las fuentes con las que he hablado en la industria aeroespacial y en el Pentágono han negado que tengamos un TR-3B o cualquier cosa que coincida con el rendimiento, ni siquiera remotamente de lo que se ha observado. El nuevo testigo cree que el misterioso triángulo flotaba sobre el suelo cartografiando el área. Si estas características de vuelo flotante no pueden ser explicadas por la aviación moderna o teorías de conspiración de décadas de antigüedad, entonces Mellon cree estar enfrentando un nuevo riesgo de seguridad nacional. El hecho de que alguien esté operando estas naves directamente en los Estados Unidos, en las proximidades de lugares vulnerables, es alarmante. Mellon dedicó su carrera a proteger a Estados Unidos de amenazas no convencionales y se desempeñó como subsecretario adjunto de Defensa de Inteligencia con los presidentes Clinton y George W. Bush. Lidiaba con insurgencias, terrorismo y amenazas no convencionales. Como funcionario civil de alto rango en el Departamento de Defensa y responsable de inteligencia, Chris Mellon era básicamente un rey de la comunidad de inteligencia en el ejército. Tenía acceso a todo lo que quería. Chris es el tipo de hombre al que no le gustan los enigmas. Siempre está pensando, siempre está intentando resolver algo y creo que, desde la perspectiva de Chris, este es uno de los mayores misterios que aún está por resolverse. Con el triángulo sobre Utah aún sin explicación, Mellon busca al único hombre que podría tener respuestas. Hoy estoy en Albuquerque, Nuevo México, rumbo a la casa de David Marler, quien es la principal autoridad mundial en el fenómeno de los ovnis en forma de triángulo negro. Esto es algo que se ha reportado a nivel mundial y ha sido así por muchos años, así que en realidad hay bastante información. Algunos piensan que los triángulos son aviones militares secretos de Estados Unidos. Otros creen que podrían estar aquí para cartografiar la superficie de la Tierra. Chris Mellon cree que una misión de mapeo de una entidad desconocida podría representar un grave riesgo para la seguridad nacional. Espera que David Marler tenga nueva información sobre el fenómeno. David. ¿Chris? ¿Cómo estás? Es un placer conocerte. Hey, gracias, lo mismo digo. Te enseñaré algunas de mis investigaciones. Increíble. 30 años de trabajo. Bien, aquí estamos. La sala de investigación. Vaya. Esto es increíble. Esto es bastante interesante. Es uno de los testigos que entrevisté. Es un carpintero y él fabricó un modelo real. Interesante. No solo representa el objeto, sino las características de las luces. Estos son archivos, recortes de noticias, álbumes de recortes. Aquí tenemos una base de datos con más de 17,000 archivos de casos. ¿17,000? Por supuesto, esto es solo la punta del iceberg. La mayoría ni siquiera denuncia los avistamientos. No. David Marler combina la investigación metódica con el trabajo detectivesco, lo que lo convierte en el autor y académico más importante del mundo sobre ovnis triangulares. Bien, Dave, déjame preguntarte, ¿por qué triángulos? En las décadas de 1960 y 1970 hubo un aumento masivo en los reportes de ovnis triangulares, y este patrón ha continuado hasta el día de hoy. Hubo una gran cantidad de avistamientos en el sur de Illinois que investigué personalmente. En las primeras horas de la mañana del 5 de enero de 2000, un conductor de camión vio un objeto extraño en Highland, Illinois, una pequeña ciudad al sureste de San Luis. 766, llamada para la policía de Highland. Un conductor de camión se comunicó. Dijo que había un objeto volador. Era como una casa de 2 pisos. Fue visto por última vez al suroeste,
El oficial de policía de Lebanon, Ed Barton, detuvo su patrulla y vio una gran plataforma, triangular y silenciosa sobre su cabeza. Atención, hay una luz blanca muy brillante al este de la ciudad. A medida que la nave cruzaba el sur de Illinois, varios departamentos de policía comenzaron a reportar avistamientos. 18550, veo algo, pero no sé qué diablos es. El oficial David Martin del departamento de policía de Shiloh miró hacia arriba y dijo: veo algo, pero no sé qué es. Poco después desapareció y continuó moviéndose hacia el suroeste. Lo más singular en el caso del sur de Illinois es que tenemos varios oficiales de policía de municipios vecinos en contacto por radio entre sí al momento de los avistamientos. Yo también tengo ese objeto a la vista. ¿Es en serio? Sí, es enorme. Tiene forma de V. El oficial Craig Stevens de Millstadt, Illinois, intentó tomar una fotografía del objeto, la cual no salió muy bien. Luego se comunicó por radio con un oficial de la ciudad vecina de DuPont, Illinois, para ver si ese oficial lograba ver algo. Ese objeto estaba por encima de mí a unos 150 metros, era enorme. Ahora parece que probablemente esté a 6.000 u 8.000 metros de altitud en este momento. Aceleró rápidamente hacia el suroeste. Había ausencia total de sonido a pesar de su gran tamaño. La mayoría de los oficiales decía que el objeto solo estaba a 150 o 300 metros de altitud. Las características del Triángulo de Illinois son consistentes con lo que Mellon ha escuchado de otros testigos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que hacen esos triángulos? Si se trata de un avión militar, ¿cuál es su misión? Asumo que hay una misión. ¿Es vigilancia de alguna naturaleza? ¿O escanean y, tal vez, analizan el terreno, la topografía? Bueno, parecen elusivos, como si tal vez estuvieran recopilando información. Y me he preguntado si podrían estar haciendo algún tipo de mapeo sumamente detallado. Cuando vemos los comportamientos asociados con estos informes, el vuelo a baja altitud, la poca velocidad, podría ser una operación de mapeo de la geografía. Podría estar mapeando algo subterráneo, bajo tierra, bajo la superficie. Simplemente no lo sabemos. Hay muchos datos, pero eso no necesariamente implica respuestas. Si los triángulos están en una misión de mapeo, ¿por qué estarían estas naves interesadas en las tierras de cultivo del sur de Illinois? El triángulo voló dentro de un estimado de 2 a 3 kilómetros de la base aérea de Scott. Solo voló cerca de la base. No hay reportes de que despegara o aterrizara allí. Simplemente hizo un pequeño sobrevuelo. La base aérea Scott es el hogar del Comando de Movilidad Aérea, una parte crucial del ejército de Estados Unidos que coordina el transporte de tropas en todo el mundo. Ha habido muchos casos en los que estos vehículos se han observado sobre bases, como la base aérea Scott. Y ese nivel de intrusión no es algo que nosotros hayamos alcanzado en, por decir, Rusia o en China. Y fue una desagradable sorpresa descubrir que ocurriría aquí. Un estudio de 2001 realizado por un grupo de investigación fundado por el empresario espacial Bob Bigelow documentó reportes de triángulos cerca de 50 instalaciones diferentes de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, incluidos 8 avistamientos cerca de la base aérea Scott. Es un patrón inquietante para Mellon. Yo estaba en shock. No creía lo que veía a mis ojos. Era del tamaño de un campo de fútbol. Entre 1983 y 1986, naves en forma de triángulo fueron vistas volando a tan solo 80 kilómetros al norte de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Tenemos una de las concentraciones más altas de actividad ovni, específicamente con respecto a estos ovnis triangulares. A principios de la década de 1980, Hudson Valley en Nueva York fue el lugar del posible avistamiento masivo ovni más grande de la historia. Estamos muy cerca de aproximadamente 14 millones de personas. Sin duda, la zona más transitada del país en términos de aeronáutica y vuelos aéreos. Este es uno de los corredores aéreos más transitados en nuestro país. Y tenemos estos objetos moviéndose en nuestro espacio aéreo. Debemos resolverlo. Soy teniente retirado de la policía de Yorktown. Ese día se grabó en mi memoria. El oficial de policía Kevin Soravila fue uno de los primeros testigos. En la primavera de 1983,
patrullaba en la ruta 118. Vi una gran nave de unos 90 metros de envergadura. Luego se detuvo sobre el distrito comercial, dio un giro de 45 grados y se dirigió al oeste por la ruta 202. Había sacado a mi perro a pasear y de repente noté que había algo sobre mi cabeza. Estaba tan asombrado por este objeto que no podía creer lo que estaba viendo. Esa nave no emitió ningún sonido excepto por un leve zumbido. Era completamente silenciosa, flotaba y luego se ladeó e hizo inmediatamente un giro de 45 grados y salió disparada. Es lo que puedo decir, fue muy rápido. Desapareció en solo un segundo. Cuando respondí a la estación de policía, las líneas estaban ocupadas. El oficial de recepción, un empleado del departamento de tránsito y yo salimos al patio. Luego, en 5 minutos, la nave se movió sobre nuestras cabezas a menos de 150 metros de altitud. Me sentí confundido. Francamente, no tenía idea de qué era eso. No sabía si era quizás un avión militar o posiblemente sería un ovni. Si fuera un avión militar, la fuente más probable sería la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, en las cercanías de Newburgh, Nueva York. La base de la Fuerza Aérea Stewart no está lejos y en ese momento albergaban los C-5, cuya envergadura es de casi 70 metros de ancho. Visto desde abajo, el C-5 podría confundirse con un triángulo. Le pedí al oficial de recepción que llamara al aeropuerto Stewart para averiguar si tenían algo en el radar. El oficial de recepción me respondió que no había nada en su radar. Desde Stewart informaron que no había vuelos en la base esa noche. Más tarde, en el otoño de 1983, los triángulos supuestamente regresaron al área de Hudson Valley, esta vez flotando sobre una carretera principal. Eran tan visibles que hubo varios conductores que se detuvieron en la carretera Taconic. Literalmente estaban causando un embotellamiento porque todos salían de sus autos para mirar estos objetos. Cuando nos acercamos al objeto, era enorme. Y todos los que conducían por la carretera Taconic se detenían a un lado de la carretera. La interestatal se había detenido por completo y pude ver unas 50 o 60 personas afuera de sus autos mirando por encima de sus cabezas. Para Marler, estos avistamientos son importantes porque los testigos no solo reportaron haber visto luces como en muchos avistamientos de ovnis, sino también el contorno de una nave en forma de triángulo que se movía lentamente en un vuelo estacionario. Tenía forma triangular y era muy lento. Sentí que casi podía caminar más rápido que eso. Se movía muy lento. Tenía una forma de V de Víctor. Pensábamos, ¿son extraterrestres? Porque si se trataba de una especie de nueva nave espía, ¿qué estaría haciendo sobre la carretera? ¿Acaso los residentes del Valle de Hudson habían confundido algo común con algo extraordinario? Creo que debe haber una conexión entre lo que la gente veía en televisión y en las películas y lo que ellos decían ver en el cielo. El experto en ovnis, David Clark, dice que los testigos civiles a menudo son muy susceptibles a las influencias culturales. A partir de 1970, surgió una creciente tendencia a que las personas vieran objetos triangulares u objetos en forma de cuña, y la respuesta está dentro de la cultura popular. Recuerdo haber visto durante mi infancia una película que tenía un objeto similar y fue justamente La Guerra de las Galaxias, cuando salió 1977 con la imagen de ese enorme destructor estelar clase imperial. Esta fue la misma época en la que la gente comenzó a ver esos enormes objetos de forma triangular con luces vibrantes que se movían silenciosamente por los campos en la noche. Para David Marler, la cantidad de avistamientos, su consistencia y el supuesto comportamiento de vuelo estacionario de las naves, además de la aceleración repentina, lo hacen pensar que no se trata de tecnología militar estadounidense. Hay algunas características inusuales que se oponen a la explicación militar. Si vemos eso, además de la capacidad de flotar y acelerar rápidamente, y como han dicho muchos testigos, en un abrir y cerrar de ojos,
Fue desde un lado del cielo y llegó hasta el otro. No tiene sentido según los principios aerodinámicos convencionales. Sí, es muy raro. David Marler ha proporcionado nueva información crucial para la investigación de Chris Mellon. Pero Mellon todavía tiene preguntas. ¿Podría el avistamiento masivo de Valle de Hudson ser algo más desarrollado por los militares? ¿Algo tan ultrasecreto que incluso podría requerir pruebas secretas sobre una población incauta? Hola, Chris. ¿Cómo estás, Bien. hombre? Chris Mellon comparte información con Luis Elizondo sobre su investigación sobre ovnis triangulares. ¿Cómo estuvo Utah? Genial. Conocí a un caballero llamado David Marler, quien tiene información muy valiosa sobre ovnis. Tenemos informes de un ex soldado del ejército en el desierto y de un departamento de policía en Illinois. Y encontramos la misma descripción precisa una y otra vez. Cientos de casos, como mínimo. La evidencia es muy persuasiva y convincente. Se han visto triángulos en los cielos a lo largo de Estados Unidos. Según reportes de testigos presenciales, vuelan bajo, tienen luces en cada esquina y son capaces de flotar y acelerar instantáneamente sin emitir prácticamente ningún sonido. Es información muy fiable. La aceleración instantánea es uno de los 5 rasgos visibles identificados por Elizondo mientras rastreaba las características de vuelo que son comunes en los ovnis. Estos objetos encajan perfectamente dentro de algunos de los 5 rasgos visibles que mi programa AATIP logró identificar, y el primero de ellos es la aceleración instantánea. Algunos creen que los avistamientos de Hudson Valley, que ocurrieron a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York y fueron presenciados por cientos de civiles, podrían explicarse por pruebas militares. Chris Mellon quiere saber si el ejército de los Estados Unidos alguna vez tuvo razones para volar un avión ultrasecreto sobre un área civil densamente poblada. El caza furtivo, el F-117 Nighthawk, debido a su misión, tuvo que comenzar a volar sobre áreas pobladas. El F-117 con alas en B fue diseñado para bombardear áreas urbanas. El ex ingeniero de vuelos de prueba Bill Scott cree que los militares tendrían razones para probarlo en la ciudad. Los chicos volaron sobre la gran ciudad de Los Ángeles. De noche tenían una forma particular de hacerlo. Enviaban un avión cada 6 minutos. A veces quieres ver cuál será la reacción. ¿Cuántos reportes recibimos? Si están congestionadas las líneas telefónicas y de emergencia. Son excelentes datos si estás desarrollando algo que quizás quieras utilizar en un entorno urbano. Pero los testigos de Valle de Hudson no describieron a un bombardero en movimiento. Vieron una aeronave gigante de movimiento lento, con características de vuelo muy similares a lo que describió el veterano de la Guerra del Golfo JT. Era una formación triangular. La verdad, no emitía absolutamente ningún sonido y se movía como un dirigible o algo parecido. Su movimiento era lento y silencioso. Bill Scott asegura que una fuente militar le dijo que presenció algo en la base aérea Edwards en la década de 1980 que podría ser la clave. La prueba de vuelo de una aeronave similar al gran triángulo flotante visto en Hudson Valley y en otros lugares. Vio esa cosa subir lentamente, yendo un poco más rápido que él. Lo describió como un triángulo muy grande, pero con las puntas de las alas y la nariz muy desafiladas. También dijo que era muy robusto. Estamos bastante seguros de que era parte de un nuevo tipo de vehículo que llamamos dirigible de casco rígido con flotabilidad casi neutra. Los dirigibles de casco rígido son similares a los zeppelines de antaño, impulsados por gas hidrógeno, pero rediseñados con una increíble nueva tecnología. Durante la guerra en Afganistán, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos gastó $200 millones para desarrollar un dirigible de reconocimiento llamado Blue Devil. Estaba equipado con sensores, cámaras y dispositivos de escucha. El programa fue descartado en 2012. Los dirigibles originales del siglo pasado pueden tener forma de dirigible, pero el diseño del dirigible de casco rígido descrito a Bill Scott era triangular. ¿Para qué serviría? Bueno, podía ser un vehículo muy sigiloso, así que la mejor suposición, y no era más que eso, fue que tal vez eran vehículos que eran utilizados por operaciones especiales, podrían ponerlos tras líneas enemigas y no ser detectados al salir. Estas nuevas aeronaves podían transportar gran cantidad de tropas y equipo, y estaban diseñadas para volar casi en total silencio en la noche para evitar ser detectadas.
Eso explicaría algunos avistamientos, pero ¿podrá explicarlos todos? El rastro de ovnis triangulares ha llevado a Chris Mellon a Canyonlands, en Utah, y a investigar avistamientos masivos en Illinois y Nueva York. Ahora quiere ver si sus socios pueden ayudarlo a armar las piezas del rompecabezas. Gene Semivan es un exoficial de operaciones de la CIA. Steve Justice ayudó a desarrollar Skunkworks de Lockheed Martin, quienes construyeron algunos de los aviones de combate como el SR-71 Blackbird y el F-117. ¿Están de acuerdo en que sería extremadamente difícil ocultar esto? Sí, es tan grande como lo están describiendo, es mucho más difícil. El equipo aborda la pregunta principal en el núcleo de la investigación de Mellon. ¿Son los ovnis triangulares obra de un extenso programa gubernamental aún clasificado? En los primeros días de Stills, solo había muchos rumores de que algo ocurría antes de que el avión saliera a la luz, así que hay precedentes. Usted está familiarizado con las pruebas y el desarrollo de aviones furtivos de última generación. Cuando vemos el patrón de avistamientos de estos triángulos en los Estados Unidos, en la parte continental de los Estados Unidos, por encima y alrededor de áreas municipales y urbanas, ¿ese es el tipo de cosas que hacemos? Las pruebas con las que estoy familiarizado están registradas a áreas de pruebas. Para mí no tiene sentido que el patrón de comportamiento de estas cosas tenga que ver con una prueba. ¿Para qué querrían volar estas cosas sobre áreas pobladas y sobre bases militares como lo han hecho? ¿Por qué querrían exponer su tecnología? Si quieres mantener algo en secreto, ¿por qué volar sobre una de las ciudades más pobladas? No tiene ningún sentido que sea nuestro. Hay un aspecto social y un aspecto legal en todo esto. Vas conduciendo a casa, están mamá y papá y sus dos niños en el asiento trasero y a 60 metros, un enorme triángulo aparece sobre sus cabezas asustando a todos los que están en el auto. ¿Cómo podrían justificar eso? Cierto. El grupo de investigadores coincide unánimemente en que el ejército estadounidense no probaría aviones experimentales altamente sensibles sobre áreas civiles. Pero la investigación de Mellon encontró otra posible explicación, un dirigible diseñado para la guerra contra el terrorismo. La baja velocidad, la naturaleza relativamente silenciosa con la que viajan estas cosas, ¿podría ser una especie de dirigible semirrígido lo que estamos viendo? ¿Son capaces de acelerar en la forma en que algunas de las personas han descrito? No, hablamos de elefantes gigantes y pesados. Estos aviones triangulares, sean lo que sean, tienen la capacidad de flotar silenciosamente como un globo y luego de eso, de repente logran esta increíble aceleración y también velocidades hipersónicas y desaparecen por completo. Con la supuesta capacidad de flotar silenciosamente y luego alcanzar velocidades hipersónicas instantáneas, el equipo concluye que los triángulos desafían cualquier tecnología de aviación conocida. Por lo general tienen una configuración de luces, una en cada esquina y otra debajo, en el medio. La que está debajo en el medio suele ser roja. Las 3 luces en las esquinas se encontraban en cada caso investigado por Mellon, desde el reciente avistamiento en Utah hasta el Valle de Hudson 40 años antes. Él cree que estas luces son clave, ya que permiten una recopilación de datos detallada y triangulada. ¿Por qué construir y operar una aeronave de esa forma? ¿Por qué hacer algo tan grande que vuela tan bajo y vuela tan lento? Y con esa forma triangular, si quisieras trazar un mapa de una superficie con extenso detalle, volarías bajo y volarías lento. Para Mellon, una operación de mapeo estaría en el centro de cualquier potencial misión de reconocimiento. La triangulación es una forma de medir cosas con extraordinario detalle y, si realmente es tan avanzado como parece, podría recopilar información no solo de lo que está en la superficie, sino quizá también del subsuelo. Podría recopilar información del cableado y la plomería en versión 3D. Chris, lo llamamos triangulación porque es exactamente eso. Se utilizan 3 puntos de recopilación de datos para obtener información con precisión milimétrica. Por eso no creo que sean nuestros. Espero que en algún momento logremos descubrir de dónde provienen estas cosas y cómo es que funcionan.
Después de investigar múltiples avistamientos de triángulos, para Mellon surgen nuevas preguntas. ¿Están estas naves misteriosas en misiones de reconocimiento? Y de ser así, ¿cuáles son las ramificaciones para la seguridad nacional? Una de las lecciones de la historia es que cuando detectamos una amenaza potencial debemos prestar atención e investigarla. Cuando Cortés llegó a México en el siglo XVI, se le vio como el posible cumplimiento de una antigua profecía azteca y probablemente como un dios. Pero desafortunadamente para los aztecas no se tomaron la molestia de investigar y de comprender una amenaza potencial, un adversario potencial, y como consecuencia lo perdieron todo. Se trata de ayudar a la gente en el gobierno a entender que esto es algo real y debe tomarse en serio.